7 de la mañana con 35 minutos, 7:35 minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha. Tenemos el agrado de saludar al doctor Juan Pacimiño, historiador que ya nos acompaña vía telemática. ¿Cómo está, doctor Pacimiño? Buenos días, bienvenido. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Este año conmemoramos el bicentenario de la provincia de Pichincha de la Independencia. ¿Qué tan importante, por qué es trascendente, hablando desde el punto de vista histórico, que todos recordemos el bicentenario, que todos tengamos una idea clara de lo que esto significa para la sociedad, para quienes habitamos en la provincia de Pichincha, en el país en general? ¿Cuál es la importancia y cómo esto ha provocado una transformación del país a lo largo de la historia? Doctor, buenos días, bienvenido. Todos los oyentes y quienes nos ven a través de Radio Pichincha. Creo que hay que hacer algunas puntualizaciones al respecto de la inquietud planteada, y la primera es que debemos diferenciar dos momentos en el bicentenario. El uno, cuando se inician los procesos de independencia, en el 2009, precisamente Ecuador ya conmemoró el bicentenario del 10 de agosto de 1809, cuando se inicia el proceso de nuestra independencia, junto con otros países que también entre 1809, 1810, 1811, 12 y así sucesivamente realizaron el proceso independentista y que culminaría una década más tarde. Entonces este es el primer momento, el momento de inicio del proceso. Y para el caso ecuatoriano culmina nuestro proceso independentista en la batalla del Pichincha el 24 de mayo de 1822. Han pasado 13 años desde aquel 1809 y por consiguiente se da el triunfo de la batalla de Pichincha en un contexto latinoamericano. Bueno, esta palabra no se utilizaba entonces, pero hoy podemos decir en un contexto latinoamericano de luchas definitivas por la independencia. El año pasado, 2021, precisamente México, entre otros países, conmemoraron el bicentenario de su independencia. Los centroamericanos hicieron lo mismo, Perú hizo lo mismo, de tal modo que conmemorar el 24 de mayo como la gesta que culmina el proceso de la independencia no tiene solo significación local, pichinchana, sino significación nacional e internacional. Es una gesta latinoamericanista. Si es que uno contempla el componente de las fuerzas patrióticas que lucharon en la batalla del Pichincha, se encuentra con soldados de Bolivia, de Argentina, de Chile, del mismo Perú, de Colombia, de Venezuela, incluso hay algunos oficiales ingleses, hay un oficial alemán, y desde luego las tropas de la Gran Colombia, que son el grueso que envió Bolívar después de la independencia de Guayaquil, 9 de octubre de 1820, para que al mando de Sucre se lograra liberar la región andina de lo que actualmente es el Ecuador. Entonces, el 24 de mayo de 1822 y hoy el bicentenario de esa batalla es conmemorar un asunto histórico de enorme trascendencia en la vida del país, porque esta es la batalla de culminación de un sangriento y doloroso proceso de independencia que partió el 10 de agosto de 1809 con la Revolución de Quito. Esto es lo que primero hay que tomar en cuenta para ver que no estamos entonces conmemorando una cuestión aislada, insisto en ello, una cuestión regional, una cuestión pichinchana, es una gestión y es un acto de reconocimiento nacional. Por eso, si me permiten adelantar la idea... Un tema nada más para contextualizar un poco lo que usted acaba de decir, doctor Pacimiño, qué gusto saludarle, muy buenos días. En esa época no existía Pichincha como provincia, pues, ¿no? Porque alguna gente ha querido reducirlo hasta eso, pero decir que eso que en esa época Pichincha no existía como provincia porque el Ecuador mismo como tal no existía, pues, ¿no? Sino la Real Audiencia de Quito. Claro. Al momento en que se inicia el proceso de independencia no tenemos Ecuador, tenemos la Audiencia de Quito, que estaba conformada por un amplio territorio que incluso abarcaba hasta lo que hoy es el sur de Colombia y lo que también es en mucho el norte del Perú. Al momento de la independencia, 1822, es este territorio el que se ha independizado y se integra a los 5 días después del 24 de mayo, el 29 de mayo,
se integra este territorio a la Gran Colombia, a la Gran República soñada por Simón Bolívar, y lo hace como Departamento del Sur o Ecuador. Ahí adquiere este nombre, Departamento del Sur o Ecuador. Y como Departamento del Sur está ligado a esta Gran República Colombia la Grande, hasta 1830, el 13 de mayo precisamente, se separa este departamento para constituirse en Estado soberano, se separa de la Gran Colombia. Es lastimoso porque rompemos con ello la unidad gran colombiana y el ideal de Bolívar, pero bueno, se separa esta porción, este Departamento del Sur, y se funda la República del Ecuador en el Congreso que después de unos meses se celebrará en Riobamba y que elige además al primer presidente del Ecuador, que es Juan José Flores. Entonces, en definitiva, sellar con la batalla del Pichincha la independencia es consolidar un proceso de lucha por la autonomía frente al coloniaje. Este es lo que a veces no se logra entender con suficiente peso. Se ha roto con el coloniaje un sistema del cual se beneficiaban no solo España, sino prácticamente todos los países europeos con distintas porciones del mundo. A nosotros, en definitiva, nosotros estábamos liberándonos del coloniaje español. Brasil se liberará del coloniaje portugués. El África y el Asia se liberarán en el siglo XX de los coloniajes francés, holandés, inglés, etcétera, de tal modo que América Latina es pionera en los orígenes del capitalismo, de romper con el coloniaje, y por consiguiente vale saludar estas fechas heroicas e importantes porque marcan la historia universal con la ruptura temprana del coloniaje, un hecho que realiza América Latina. Por cierto, esto no suele contar muy ampliamente en los textos de historia universal tradicionales, ni los que se siguen produciendo en Europa o en los Estados Unidos, pero es evidente que constituye un hecho de significación mundial que América Latina haya sido la región pionera en liberarse del coloniaje. Así que esa trascendencia, ¿cómo no vamos a magnificarla cuando estamos conmemorando un bicentenario? Y lo que decía, y quería anticiparme, es una segunda idea, fuerza para tomarla en cuenta, es que no debió ser una conmemoración local pichinchana. Esto debió ser asumido por el Estado ecuatoriano, porque estamos conmemorando una fecha nacional y por consiguiente debía estar involucrado el gobierno del Ecuador e incluso con mucha fuerza la alcaldía de Quito, que se debía unir al consejo, al gobierno provincial, al gobierno nacional, a la propia Guayaquil. En Guayaquil, por ejemplo, hay una interpretación que dice que Pichincha es obra de ellos. No es así tanto, sí, en parte están los guayaquileños, pero no es que fue obra de los guayaquileños la independencia ni el 10 de agosto, como una corriente regionalista sostiene. Pero se debía involucrar a Guayaquil y se debía involucrar a todo el Ecuador, de tal manera que conmemorar el bicentenario del fin del proceso de independencia, de alcanzar definitivamente la independencia, debió ser una cuestión nacional, una cuestión de Estado nacional, para poder con ello mantener una memoria histórica y cultivar un civismo racional correspondiente al tiempo contemporáneo, porque en definitiva estamos con ello celebrando y conmemorando la gesta más importante que ha tenido el Ecuador en su historia desde la época colonial hasta nuestros días. Doctor Pacimiño, entonces, ¿cómo entender las posiciones que hemos encontrado ahora de rechazo a la celebración del Bicentenario, tomando en cuenta todos estos antecedentes que usted señala, que marca un antes y un después, un inicio de una nueva república en el caso de la que tenemos ahora? Es una muestra de identidad, de nacionalismo, de patriotismo, de civismo. ¿Por qué? ¿Cómo entender esas reacciones hacia el Bicentenario que se han dado en los últimos días? No sé cuán grandes o pequeñas sean, realmente no interesa. Lo que interesa es resaltar que esta es una fecha que se ha conmemorado en toda América Latina. Los distintos países lo han hecho, que es una gesta internacionalista latinoamericana. En la batalla de Pichincha, insistiré, participan argentinos, chilenos, peruanos, bolivianos, colombianos, venezolanos, panameños. Bueno, entonces es un hecho de trascendencia enorme latinoamericana. Y aunque haya voces aisladas que digan lo que sea, no hay que hacer caso.
El asunto es que esta es una fecha trascendente para la vida nacional, y por eso es importante resaltarla, tal como resaltamos una década atrás el inicio del proceso de independencia, cuando conmemoramos el bicentenario del 10 de agosto de 1809, junto con otros países. Allí también en el 2009 se conmemoró, 2009, 2010, 2011, se conmemoraron los inicios de los procesos en Argentina, en Bolivia, en Colombia, en Venezuela, hasta la misma España se unió a esa conmemoración, porque ellos también de alguna manera en 1808, con la invasión de Napoleón a España, estaban procurando liberarse de esta invasión francesa. Entonces ellos también se unieron. Y hoy, cierto es, las condiciones son distintas, la pandemia y los aislamientos inevitables que ha provocado no nos ha permitido entonces conjugar una conmemoración con otros países, que habría sido muy interesante y se habría podido potenciar. Tampoco hemos podido hacer una gran fiesta nacional por las obvias restricciones que tiene hoy la pandemia y toda la cuestión relativa a las medidas de seguridad nacional. Pero las voces aisladas no tienen ningún sentido. Me parece que demuestran una ignorancia completa con respecto a lo que son estos procesos, y por ello qué importante que es que conmemoremos en condiciones adversas la batalla del Pichincha, 24 de mayo de 1822, en su bicentenario, por ser la fecha de trascendencia nacional, ya que marcó el fin del proceso de nuestra independencia y la posibilidad, por tanto, de constituirnos, primero como departamento del sur de la Gran Colombia, y segundo, como Estado independiente. Si no existiera la independencia, no existiera el Estado del Ecuador. Si no existiera la independencia, tendríamos que, de alguna manera, luchar contra el coloniaje. Vamos a suponer que así ha ocurrido, seguía el coloniaje. Tendríamos que hacer un proceso de independencia y entonces fundar una república. Pero felizmente los procesos históricos ya se han dado y por ello disfrutamos de un Estado nacional con todos los problemas que tenga, pero se dio un paso importante entre superar la colonia y constituir un Estado nacional. Doctor Pazimiño, a ver, esta fecha del 24 de mayo del 2022 nos va a encontrar con un Ecuador gobernado por Guillermo Lasso, por un grupo político que, digamos, no ha manifestado mayor interés precisamente por resaltar o por enaltecer este tipo de fechas ni de momentos históricos del país, y con algunos también eventos aislados que dan cuenta de que no se trata precisamente de un gobierno que voltea a ver la historia del nacimiento de la República, de la independencia, de la libertad, sino que ha tenido mensajes más bien, uno creería que hasta erráticos, ¿no? Este fin de semana vimos aquel tuit desatinado de la Cancillería con respecto de la firma del protocolo de Río de Janeiro, como que si fuese una fecha para conmemorar o celebrar. Hace algunos días atrás le escuchábamos y le leíamos declaraciones del señor canciller Juan Carlos Holguín diciendo que España debe ser el portavoz de los pueblos de América Latina, y también la intervención del presidente Lasso en España, ¿no? Donde dijo que España no tiene por qué ofrecerle disculpas a nuestro continente por el saqueo y por la masacre de hace más de 500 años. Entonces, en ese contexto, ¿qué es lo que va a pasar? Porque ya vemos que hay medios de comunicación, que hay toda una corriente y un relato, tratando incluso hasta de dejar de lado el tema de la conmemoración. Yo no voy a usar la palabra celebración, pero sí de la conmemoración o de la recordación de estos 200 años, que parecería que para esta gente 200 años se cumple siempre, ¿no? O cualquier día. Entonces, es también importante tomar en cuenta este contexto que le cito, doctor. ¿Cómo llegamos los ecuatorianos a este 2022, a este bicentenario, en medio de esta situación? Comprendamos cuestiones. La una, en España ha aparecido una corriente de ultraderecha ideológica que considera que la conquista de América no se hizo para subordinar pueblos ni para destruir poblaciones, sino para liberar a incas y aztecas de la dominación
de los incas y de los aztecas, pueblos que supuestamente habían conquistado y dominado a pueblos anteriores, y entonces los conquistadores se presentan como libertadores. E igualmente esta corriente considera que hay que fundar un nuevo hispanismo, sobre la base de reconocer que son profundos los ligámenes entre América Latina y España, para efectos de olvidar la época colonial o superarla con la visión de que no pasaba nada, de que vivíamos en una armonía encantadora y que por consiguiente este tipo de celebraciones lo único que huelen es a chauvinismo, es decir, a un nacionalismo extremo. Felizmente esa es una corriente de ultraderecha que no tiene cabida entre los historiadores serios de América Latina ni del mundo, aunque hace bulla. El partido Vox en España es uno de los que encabeza esta corriente y ha creado una verdadera internacional latinoamericanista. Ahí se identifican varias personas y varios personajes del Ecuador, por cierto, se identifican y sostienen que en efecto pues tenemos que lanzar un nuevo hispanismo. Bueno, una idea, insisto, una idea aislada, que no tiene, que claro que tiene repercusión, pero digo, fácilmente combatible solamente viendo la historia, y listo. Una segunda cuestión que hay que tomar en cuenta es que el neoliberalismo contemporáneo en América Latina recién comienza a acoger las ideas de una vieja concepción neoliberal que se llama libertaria. Incluso se han llamado anarquistas, los neoliberales anarquistas, neoliberales libertarios, que dicen que en definitiva van a defender la libertad humana, la libertad del individuo, y por consiguiente estorba todo tipo de poder, y a la cabeza del poder es el Estado. Entonces, sobre esa base dicen hay que retirar todo el Estado, y siguen a una serie de autores, ninguno de ellos de los anarquistas tradicionales, sino unos que han salido por allí a dar cualquier tipo de filosofía barata, pues los siguen y dicen que por consiguiente el Estado tiene que salir de la economía y el mercado y la empresa privada son las que tienen que dominar porque son los auténticos reguladores de la libertad. Sobre esa base, entonces sus principios son que el Estado no invierta, que para qué gasta en cuestiones de cultura, de educación, de celebraciones, ¿para qué? Si lo que interesa es que haya mercancías y la acumulación de riqueza. En el Ecuador, esta es una vieja concepción de los años 80 y 90. Recuerden que decían los neoliberales que para qué hablamos de dignidad, de soberanía, si con eso no se come, así decían. Bueno, pues esta corriente también es una corriente ideológico-política de extrema derecha económica que no le interesa pues conmemoraciones, ni reconocer lo que ha sido la historia de luchas sociales, ni nada que huela. Pero son los mismos, doctor. Popular. Pero doctor, son los mismos que se acercan acá a la 12 de octubre y Madrid a ponerle ramos de flores a la reina Isabela. Son los mismos. Bueno, son entre los hispanistas y los neoliberales derechistas, ¿no? Y la tercera idea que iba a decir es que hay una diferencia entre las conmemoraciones del bicentenario de la primera época, es decir, alrededor de 1809-2009, cuando en América Latina existían una serie de gobiernos progresistas. Entonces, eso no coincide con la actualidad. En la actualidad, América Latina está en disputa, unos países con gobiernos progresistas, otros sin gobiernos progresistas, y el Ecuador no tiene un gobierno progresista. Entonces, en ese ambiente, los progresistas, los gobiernos progresistas, han sido los que reconocen estos hitos fundamentales de la historia. Los gobiernos que no son progresistas tienden a dejar de lado estos hitos o no les conmemoran o no los celebran. Entonces, en este contexto más amplio es lo que hay que entender por qué la falta de reconocimiento al 10 de agosto como fecha máxima en la historia en el calendario nacional y al 24 de mayo de 1822 como la segunda fecha vital para la vida del país, 10 de agosto de 1809. También en eso, hasta entre historiadores hay polémicas, porque surgió en Guayaquil un grupo de historiadores regionalistas que decían que el 10 de agosto no es más que un golpecito de Estado tipo derrocamiento de Bucaram, tipo derrocamiento de Maguado, tipo derrocamiento de Lucio Gutiérrez. Bueno, esa tergiversación de la historia ya no es admisible
para nadie que trabaje seriamente en la historia. Entonces, este es el contexto mayor y hay que entender, por consiguiente, que siempre habrá estas voces ideológico-políticas minoritarias, sin valor, que toman cualquier idea que les sirva para hacerse presentes y tratar de hacer algo de bulla. En cuanto a la seriedad con la que debemos tomar la América Latina y lo que es la historia ecuatoriana, evidentemente, conmemorar el 10 de agosto de 1809, celebrar el 24 de mayo de 1822, tiene una amplia repercusión en la cultura nacional, en el civismo, en el latinoamericanismo de los ecuatorianos, y con profundidad, ya que estamos conectados con otros procesos similares en nuestra región, en nuestra América Latina. Doctor Pacimiño, esos ideales de libertad con el que se impulsaron estos movimientos, Doctor Pacimiño, esos ideales de libertad con el que se impulsaron estos movimientos, de los que ahora tenemos que agradecer porque somos una república independiente, ¿cómo se ven reflejados en el momento actual hacia la población? ¿Cómo los beneficia para que la gente tenga claro cuál es el beneficio de haber pasado durante la historia por todo este tipo de eventos? Esos estados durante el siglo XIX lastimosamente fueron estados oligárquicos. Y en el siglo XX el desarrollo del capitalismo en América Latina no permitió crear bases ni económicas ni políticas para una democracia como se habría soñado en la época de la independencia, donde los ideales de libertad, de independencia, de soberanía, de representación de los pueblos, de dignidad, se habían movilizado para precisamente realizar la independencia. Esos ideales siguen vigentes en la actualidad. Y naturalmente estos ideales dividen a las poblaciones latinoamericanas. ¿Por qué? Por efectos de la polarización de la riqueza. Este es el problema central en nuestros países. Riqueza concentrada en una élite que ni siquiera llega a representar el 10% de la población y que ha acumulado a costa de la sociedad esa riqueza, cuando existe una condición miserable de trabajo y de vida en las amplias poblaciones latinoamericanas, es un motivo de constante enfrentamiento social, de lo que Marx llamaba una lucha de clases. Así es, en efecto, una constante alimentación de una lucha de clases, y más todavía si esa élite no quiere dar paso a ninguna transformación y es capaz de lanzar la guerra cuando se trata de cuestionar su propio poder. Pues bien, los ideales independistas siguen vigentes y nos siguen orientando para la construcción de una nueva sociedad. Y, como siempre ocurre en historia, la razón está de nuestra parte, es decir, de quienes anhelan una sociedad distinta con equidad, con libertad, con dignidad, con soberanía, democracia plenas, sobre la base de liquidar las formas más oprobiosas que ha creado el capitalismo para explotar a los trabajadores, a los campesinos, a las clases medias y beneficiar a una élite que representa menos del 10% de nuestra América Latina y que en el caso del Ecuador continúa manteniendo al 70% de la población en el desempleo, en el subempleo y en una miseria escandalosa profundizada desde el año 2017 en adelante. Ahora, estas mismas personas que, digamos, cuestionan por un lado que se conmemore, que se recuerde esta fecha, porque objetan las formas de hacerlo, yo le pregunto a usted, doctor, ¿cuál es entonces la manera, las formas en las cuales deberíamos nosotros conmemorar el 24 de mayo del 22? Son 200 años, vuelvo y repito, pero ahora periodistas, influencers, opinólogos están convertidos hasta en críticos de arte. Yo me considero un completo ignorante en materia de arte, no es algo que sepa, tampoco es que me he interesado mucho. Por eso mismo procuro opinar lo menos posible, pero veo que ya hay muchísimos periodistas que han sido también especializados en arte, en pintura. Entonces, yo quisiera saber cuál es la manera, cómo se debería conmemorar, recordar e inmortalizar este momento, porque son 200 años, ¿no? Bueno, y no solamente eso, ¿no? Están hablando de medicina y de cómo combatir el COVID, bueno, sin ser ni médicos. Así son las cosas. Lastimosamente, el tercermundismo, el subdesarrollo, genera también ese fenómeno. Hay personas capaces de hablar de lo que sea simplemente por hacer opinión política y por hacer lucha política desde sus perspectivas. Vamos a lo de fondo, lo más importante, conmemorar
el 24 de mayo de 1822 en su bicentenario. Qué bueno que al menos el Consejo Provincial haya recogido la idea de conmemorarlo, porque insisto, esto debió ser un motivo de Estado, ya que es el país entero el que prácticamente luchó para que se consagre en la batalla de Pichincha la independencia como Estado, como nación, y liberándonos del coloniaje. Debió ser el Estado ecuatoriano, el gobierno nacional, quien encabece esta celebración. Y el Consejo Provincial, me imagino, no conozco a fondo, pero me imagino que tendrá una serie de actos que felizmente los desarrolla y los realiza. Yo quiero resaltar, por ejemplo, esta labor que ustedes están haciendo ahora de inmediato. Esto mismo de hacer entrevista, no solamente a mí como historiador, sino a otras personas, a historiadores, yo les recomendaría que hagan también este tipo de entrevistas a historiadores que sigan hablando del tema, y van a encontrarse entonces con que sí hay una conciencia social nacional importante para rescatar estas fechas y conmemorarlas. La labor periodística que ustedes están haciendo en este momento es contribuir a esa celebración. Y yo puedo entender las circunstancias de la pandemia que limitan, incluso por recursos, la posibilidad de hacer una celebración más en grande. No es lo mismo que, como por ejemplo Eloy Alfaro hizo cuando se conmemoró el centenario. Bueno, estábamos en pleno auge cacaotero. No es lo mismo que celebrar el bicentenario en los procesos de inicio, 1809, 2009, 2010, 2011, cuando estábamos en pleno auge de las exportaciones de petróleo también en el Ecuador, y los países latinoamericanos tenían una corriente latinoamericanista evidente en distintos gobiernos. Entonces no es lo mismo. Y por ello hay que tener cuidado de también que la conmemoración nos sirva de pretexto para que los ataques políticos se vuelvan en contra de la misma celebración. Porque sin duda alguna lo que hay que convencer a la población es que la memoria histórica forma parte de lo que es una cultura nacional, y hacia futuro siempre pues se recordará también que el Ecuador no ha olvidado su historia y que es necesario continuar cultivándola y celebrándola de distintas maneras. Así es que los académicos estamos haciendo conferencias, las universidades realizan también sus exposiciones, cada uno puede contribuir desde sus áreas, sobre todo digo considerando la situación de pandemia y de falta de recursos de los que se dispone en este momento.